Hola doctores, vamos a desarrollar ahora las fijas de traumatología. Respecto a las luxaciones, la luxación más frecuente del adulto, recuerden que es la del hombro anterior, llamada también luxación glenohumeral, ¿no? Que es la articulación, la descripción de la articulación del hombro. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de las luxaciones? Las neurovasculares. No solo las más frecuentes, sino las que más nos preocupan, porque estas pueden llevar a la necrosis avascular. El tratamiento de las luxaciones incluye una reducción precoz, reducir lo más pronto posible, inmovilizar y rehabilitar. Reducción precoz siempre es el más importante. Indicaciones de cirugía en luxaciones. Las luxaciones se operan cuando son lesiones complejas, cuando están asociadas a fracturas o a roturas de ligamentos. Si no, manejo ortopédico. 5. ¿Cuál es el esguince que con más frecuencia, el esguince más frecuente? En general los esguinces del tobillo. Pueden ser el peroneo astragaleano anterior o el peroneo calcáneo, también va a depender de la posición del pie. ¿Ok? El esguince más frecuente. Acá hay una redundancia, porque el esguince ya es una lesión. El mecanismo de lesión del ligamento peroneo astragaliano anterior, en general, peroneo astragaliano o peroneo calcáneo, usualmente es la inversión del pie, es cuando el piecito se tuerce, ¿no? Se hace esta posición. ¿Ok? Características del esguince grado 1. El esguince grado 1, la lesión de ligamentos grado 1, incluye elongamiento, leve dolor, inestabilidad y disfunción. Y leve. El esguince grado 2 es una rotura parcial, moderado dolor, moderada inestabilidad y moderada disfunción. Y el esguince grado 3 ya es una ruptura mayor, con severo dolor, inestabilidad y disfunción. Lo que caracteriza al esguince es la inestabilidad. El dolor y disfunción hay en muchas lesiones, pero la inestabilidad es muy característico de los esguinces, de las lesiones de los ligamentos. La primera medida ante un esguince es la aplicación de hielo, inmovilizar y elevar el miembro afectado. ¿Okay? Medidas generales. Cuando es un esguince grado 1, el manejo es un vendaje elástico, medidas y analgésicos, vendaje elástico y analgésicos, AINES de ser necesario, ¿no? O lo que corresponda si es que fuera alérgico. El esguince grado 2 incluye movilizaciones con férula, y el esguince grado 3 le ponemos cirugía y el asterisco significa que no siempre. Grado 3 no significa que a todos se le va a operar. Hay que individualizar el caso. Hay algunos que requerirán una inmovilización importante con yeso, asociado a terapia física, rehabilitación, etc. Podría ser conservador. Siempre lo ideal es ser conservadores. Pero para efectos prácticos del examen, el 1 es vendaje elástico, el 2 férula y 3 operar. ¿Ok? Las más severas, ¿no? ¿A qué se denomina fractura patológica? Las fracturas patológicas son las fracturas que ocurren sobre huesos ya debilitados, ¿no? Puede ser por osteoporosis, por desmineralización, osteogénesis imperfecta, etc. Un hueso débil. Las fracturas comunes en osteoporosis. En la osteoporosis son comunes las fracturas vertebrales, la del cuello de fémur, y las fracturas distales del antebrazo, la fractura de Coles. Las fracturas comunes en las metástasis incluyen las lesiones de la columna, de la pelvis, de las costillas, del fémur, del húmero proximal. Bien, son comunes cuando hay metástasis, sobre todo a nivel del fémur, en húmero, en las partes proximales del cuello de la cabeza. ¿Okay? ¿Cómo se denominan las fracturas por sobreutilización o sobrecarga? Fracturas por fatiga o fracturas por estrés. ¿Okay? La fractura incompleta en niños se denomina la fractura en tallo verde, cuando se fractura solamente una de las cortezas de uno de los lados, ¿no? No viene a ser una fractura completa. Y la fractura en rodete, la lesión por compresión, cuando se comprime el hueso, eso es la fractura en torus o en tallo de bambú. ¿Okay? Las fases de la consolidación son las mismas fases de la cicatrización de los tejidos. Fase inflamatoria, formación de un callo blando, es el famoso callo cartilaginoso, callo duro, y la fase de maduración. Igual, la fase inflamatoria, aproximadamente las primeras 24 a 72 horas.
el callo blando en las primeras aproximadamente alrededor de la tercera semana y el callo duro alrededor de la sexta semana, 6 a 8 semanas, y la maduración que puede prolongarse incluso algunos años hasta terminar de tomar su forma definitiva. La principal complicación en fracturas cerradas es el síndrome compartimental. No es la única, es la más común. ¿Okay? La principal complicación en fracturas abiertas es que se infecte y esta infección puede llevar a la osteomielitis. ¿Okay? Las principales características de las fracturas incluyen dolor, deformación y disfunción. La triple D son las mismas características de los esguinces y las lesiones tendinosas. La triple D, dolor, deformación y disfunción. Es la medida inicial en fracturas cerradas, inmovilizar. ¿Para qué? ¿Para qué inmovilizamos? Para reducir el dolor, para disminuir la posibilidad de lesión de partes blandas, para consolidar mejor, para evitar consolidaciones viciosas, etc. La inmovilización es la primera medida. La clasificación para fracturas expuestas o abiertas, la Anderson-Gustilo o simplemente Gustilo. Fractura Gustilo 1, herida menor de 1 centímetro, herida limpia, de baja energía. Gustilo 2 ya viene de 1 a 10 centímetros sin daño extenso de partes blandas y Gustilo 3 ya son lesiones de alta energía. Con cobertura adecuada del hueso, 3A. Con pérdida de partes blandas con exposición ósea, recuerden que el periósteo es importante acá, periósteo en buen estado, periósteo dañado, para diferenciar el 3A del 3B. En general, pequeñas, limpias, ya moderadas, pero no hay un daño importante de partes blandas, y el 3 sí tiene daño de partes blandas. Si el hueso está totalmente expuesto, 3B. Si está todavía cubierto por su periósteo y cierta cobertura, 3A. Y si ya tiene lesión arterial que requiere una reparación, es el famoso 3C, que eventualmente cuando pasan muchas horas y no se repara, podría requerir amputación. Bien. Medida inicial en fracturas abiertas, ya esto es bastante actualizado. Los antibióticos son lo más importante, antibióticos precoces para reducir la posibilidad de osteomielitis. Siempre hemos dicho lavado, debridamiento, pero hoy en día ya se recomienda el uso de antibióticos lo más precoz posible. Cobertura estéril, inmovilización, profilaxis antitetánica y debridamiento quirúrgico. Eso no ha cambiado, ¿no? Pero lo más precoz, los antibióticos. El manejo general, esto ya lo hemos visto, de las fracturas, inmovilizarlos, ¿no? Va a ser seguro solo inmovilización si son cerradas y inmovilización luego de los antibióticos y la limpieza en el caso de las fracturas abiertas. ¿Cuándo se operan las fracturas usualmente? Cuando hay inestabilidad, desplazamiento, fracturas complejas, fracturas intraarticulares, luxofracturas en conminuta, etc. Posición funcional del codo, esto es muy aislado. Codo 90 grados en flexión. ¿Qué es la consolidación? ¿Qué es la pseudoartrosis? Un retardo en la consolidación y la formación de una nueva aparente articulación, con formación incluso de tejido cartilaginoso en los bordes. No es solo la falta de consolidación, ojo, ese es un factor, la falta de consolidación más allá incluso de los 6 meses de no formación de callo, pero de todas maneras termina formándose tejido articular cartilaginoso en los extremos, de ahí viene el nombre de pseudoartrosis. ¿En qué huesos es frecuente? En los huesos largos, sobre todo tibia, fémur, húmero con más frecuencia. Podrían ser huesos cortos como el escafoides, por ejemplo. ¿Ok? Son factores de riesgo de la pseudoartrosis. La pseudoartrosis tiene como factores de riesgo la mala inmovilización, las tracciones excesivas, la osteomielitis, que caracterizan diferentes tipos de diferentes formas de pseudoartrosis. La clínica de la pseudoartrosis, movilidad patológica y con muy escaso dolor, no suele doler, sobre todo cuando ya ha cronificado bastante. Pero esto es lo importante, la movilidad patológica es el dato que suelen darnos para pseudoartrosis. ¿Okay?
El tratamiento de la pseudoartrosis incluye corrección quirúrgica, hay que generar una nueva fractura prácticamente y volver a consolidar. ¿Ok? La embolia grasa está asociada a fracturas de huesos largos. ¿Qué es la embolia grasa? La liberación de émbolos grasos y de citoquinas al torrente sanguíneo cuando las médulas, principalmente de los huesos largos, se lesionan. ¿Cuál es la clínica? Depresión respiratoria, depresión neurológica, respuesta inflamatoria sistémica, petequias. Esto es importante, ¿eh? La aparición de petequias como parte de la respuesta inflamatoria. ¿Ok? Síndrome compartimental. Esto de embolia grasa, por favor, ténganlo claro, ¿eh? Esto suele venir. Síndrome compartimental es la complicación que más se pregunta, que es aumento de la presión intracompartimental más allá de los 30 milímetros de mercurio. En general, aumento de la presión intracompartimental. Lo de la medición es un detalle. 30 es un punto de corte, pero va a depender de otros factores, ¿no? Eso es solo una... una referencia. ¿En qué regiones son frecuentes el síndrome compartimental? Principalmente en la pierna. ¿Ok? Secuencia clínica en el síndrome compartimental. El dolor intenso y desproporcionado es hallazgo precoz. Recuerden que el dolor intenso y desproporcionado suele estar asociado a dolor a la movilización pasiva o dificultad, no hay dolor a la movilización pasiva. Luego, por la obstrucción venosa puede haber cianosis y finalmente disminución del pulso. Esta es la secuencia y a la vez la triada clínica. ¿Ok? El principal apoyo diagnóstico es la medición de la presión intracompartimental, que eventualmente se puede hacer con la aguja de Stryker, con el equipo de Stryker, ¿no? Ese es el nombre del equipo, básicamente. El valor de la presión intracompartimental, en síndrome compartimental, más de 30 milímetros de mercurio. Si nos piden presión delta o presión diferencial, esta debe ser menor a 30 milímetros de mercurio. ¿Cómo calculan la presión delta? Presión diastólica menos presión intracompartimental. ¿Ok? Tratamiento de síndrome compartimental, la fasciotomía. Fasciotomía usualmente en todos los compartimentos, sobre todo si es que estamos hablando de la pierna. ¿Ok? ¿Qué fibras nerviosas están comprometidas en la algodistrofia de Sudeck? Esa es otra complicación, las fibras nerviosas simpáticas. ¿Y cuál es la clínica temprana? Edema del miembro afectado, hiperhidrosis, dolor. O sea, el miembro afectado, en este caso el miembro superior, la mano, se edematiza, empieza a generar aumento de la sudoración, ¿no? Y dolor. ¿Okay? Eso es el signo temprano. Pero a largo plazo, 51, la clínica tardía es la extremidad se empieza a atrofiar y genera un dolor crónico. De ahí viene el nombre de algodistrofia de Sudeck. ¿Qué germen suele causar con más frecuencia osteomielitis? El estafilococo dorado, estafilococo aureus. ¿Qué patrones suele tener la osteomielitis cuando cronifica? El patrón esclerótico de Garré, el patrón abscedado y la periostitis de Ollier. Garré, Brody y Ollier, ¿no? Finalmente, en todos los casos, dado que hay absceso y hay zonas de necrosis, la osteomielitis crónica suele manejarse con cirugía. La osteomielitis necrosada, a la zona necrosada se le llama secuestro óseo. Finalmente, ¿cuál es la clínica de la osteomielitis? Dolor, fiebre e impotencia funcional. El estudio precoz, el mejor estudio precoz en la osteomielitis, chicos, dato actualizado, es la resonancia magnética. Siempre hemos dicho la gammagrafía. Hoy en día las nuevas generaciones de resonadores ya dan una imagen bastante más accesible. Ya la gammagrafía se suele hacer, sí, se puede hacer, pero ya el resonador tiende a generar ya una información mucho más detallada, mucho más completa.
de la osteomielitis, sobre todo en estadios muy tempranos. La gammagrafía sí todavía se usa, pero ya si están las dos claves, resonancia y gammagrafía, denle resonancia. Si solo está gammagrafía, pues ya, sin miedo a gammagrafía, ¿no? En ambos casos son más precoces que la misma radiografía. El tratamiento de la osteomielitis, antibiótico terapia mínimo 4 semanas, por supuesto, de acuerdo a la individualización del caso. El tratamiento de la osteomielitis necrosada, cuando se necrosa por cronificación, incluye cirugía. Hay que resecar y o eventualmente colocar un injerto. ¿En quiénes es más frecuente la fractura de clavícula? En los jóvenes y en los recién nacidos. ¿Ok? Jóvenes y recién nacidos. Los recién nacidos en el momento del parto y los jóvenes sobre todo por trauma, ¿no? ¿Qué región es frecuente en la fractura de clavícula? El tercio medio. El tratamiento en recién nacidos, cuando se rompen en el parto, suele ser observación, no se hace mayor detalle. El tratamiento de la fractura de clavícula en niños incluye el vendaje en 8 o el cabestrillo. Y en adultos está el cabestrillo, está el Belpo, hay situaciones en las cuales hay que operar, sobre todo cuando son complejas, bilaterales, muy desplazadas, etc. Un dato acá. Ya la evidencia dice que hoy en día el vendaje en 8 no es superior al cabestrillo. Se puede colocar vendaje en 8 en ciertas situaciones en las cuales los niños no ayudan, ¿no? No colaboran y pueden no mantener la inmovilidad. Pero en general el cabestrillo, ya tanto para niños como adultos, salvo situaciones complejas, suele ser el tratamiento de elección, ya el manejo. Por eso en preguntas en preguntas antiguas van a encontrar todavía respuestas relacionadas al vendaje en 8 y al Belpo. Hoy en día ya el cabestrillo es mucho más útil y ha demostrado similares o mejores resultados incluso. ¿Ok? Muy bien. El tipo frecuente de luxación de clavícula es la luxación acromioclavicular. ¿Okay? La luxación acromioclavicular es la luxación de clavícula es la más frecuente, es decir, esta es la luxación externa, ¿no? La que está hacia afuera, porque la otra es la esternoclavicular, que es la interna, y esa es menos frecuente. ¿Qué ligamentos suelen lesionarse en la luxación de clavícula? Ligamentos acromioclaviculares, coracoclaviculares, ¿no? Y cuando se rompen, se lesionan estos ligamentos, la conducta suele ser quirúrgica. ¿Qué fracturas pueden estar asociadas? La fractura de clavícula. La luxación puede ir asociada a una fractura y lo hace quirúrgico, por supuesto, porque es una luxofractura. Signos de luxación de clavícula, eso es importante, el signo de la pseudocharreta, pseudocharretera, signo de la tecla de piano. No confundir con el signo de la charreta o charretera, que es en el caso del hombro. ¿En quién es más frecuente la luxación de hombro? Hombro en jóvenes, personas jóvenes. Usualmente por caídas, por lesiones, ¿no? La luxación más frecuente del hombro es la luxación anterior y es, por cierto, la luxación más frecuente de los adultos. La lesión asociada en luxación, acá debe ser anterior, ¿eh? La posterior y anterior, ambas están asociadas a lesión del nervio axilar, pero es más frecuente en la anterior. Pero igual, ambas tienen como característica lesión del nervio axilar o nervio circunflejo, ¿ok? La luxación posterior de hombro es común en crisis convulsivas. La anterior, que es la común, por caídas, por estiramientos, malos movimientos, y la posterior por crisis convulsivas. La clínica de las lesiones de hombro incluye el signo de la charreta o charretera, el hachazo deltoideo, además de dolor y disfunción. ¿Okay? Recuerden que las luxaciones tienen cierto grado de deformación siempre. ¿Cuál es la deformación acá? La charretera, ¿no? Y en clavícula, la pseudocharreta y tecla de piano. ¿En qué estructuras que pueden ser lesionadas en luxación de hombro? El nervio axilar o circunflejo, ya lo hemos comentado hace un momento. La lesión de Bankart se describe como una desinserción del labrum anteroinferior glenoideo, es decir, de la cavidad glenoidea. ¿Okay? El borde de la cavidad glenoidea, el labrum, con B de Bankart, con B de labrum, con B de borde. ¿Okay? Y Hill-Sachs es la fractura por impactación de presión posterolateral de la cabeza humeral. O sea, aquí lo que se daña es la cabeza.
Y aquí en Bankart lo que se daña es la cavidad glenoidea, el labrum específicamente. ¿Ok? Secuencia del tratamiento, como todas las luxaciones, reducción, inmovilización y rehabilitación. El tiempo es relativo, de 4 a 6 semanas. Movimientos necesarios para reducir un hombro luxado, abducción y tracción principalmente. ¿Ok? Abducción con el miembro abducido, abierto, separado y así se tracciona. ¿Cierto? Idealmente con el paciente en decúbito supino. Hay alternativas con el paciente en prono, ya como la maniobra de Stimson y otras, pero esta es, digamos, la 7-7 la más común, ¿no? Prueba clínica para lesión del supraespinoso, el dolor y la imposibilidad para la abducción. Entonces, manguito rotador, ¿cierto? Cuando hay dificultad de dolor para abducir, para la abducción, supraespinoso. La prueba de caída del brazo que evalúa principalmente una rotura del manguito rotador. Es decir, al abducir rápidamente no puede mantener la abducción y plum, se cae el miembro superior, ¿cierto? Abducen, al estar lesionado el manguito rotador se vuelve a caer. A eso se refiere. Problemas con la abducción principalmente. Debilidad en la rotación externa suele ser infraespinoso. Esos son los dos que más se lesionan. Normalmente hablamos problemas en la abducción, supraespinoso. Problema en la rotación externa es principalmente infraespinoso, ¿ya? Como dato adicional. ¿Ok? Fractura de diáfisis del húmero en jóvenes. ¿Y qué nervio se lesiona? El nervio radial. ¿Cuál es el problema con la lesión del nervio radial? La dificultad para la extensión. ¿Okay? El tratamiento en las fracturas de diáfisis no desplazadas, el yeso de Caldwell es una opción, pero hoy en día ya está siendo superado simplemente por las fijaciones, por las férulas. ¿Okay? Ya el yeso de Caldwell, como trae pseudoartrosis, ya está casi en desuso. Aquí consideren las ortesis funcionales, ¿no? como medida. El tratamiento de la fractura de diáfisis en el húmero incluye las placas y los clavos endomedulares. Sabemos, y sí es un concepto, que el clavo endomedular suele usarse en huesos largos, pero el húmero, a diferencia del fémur, a veces es un poco más delgado, ¿no? Entonces hay situaciones en las cuales en el húmero las placas con tornillos tienden a ser más útiles porque no llega a ser tan grueso como el fémur. Fémur sí, casi siempre suele usar clavo endomedular. Húmero sí hay un poco más de tendencia hacia las placas con tornillos a pesar de ser un hueso largo, ¿ok? Bien. ¿En quiénes es frecuente la fractura supracondilia de húmero? La fractura supracondilia de húmero es frecuente en niños, ¿ok? Síndrome ocasionado por la fractura supracondilia de húmero, el síndrome de Volkmann, ¿no? Es uno de los más reconocidos. El síndrome de Volkmann, que incluye contracturas y síndrome compartimental. La fractura de la epitróclea se asocia a la lesión del nervio cubital. Epitróclea es nervio cubital y epicóndilo, nervio radial. Por supuesto que al lesionarse el epicóndilo, el radial, hay limitación a la extensión y en el caso del cubital, de los nervios, de las estructuras que esta inerva. 8-9, estructuras lesionadas en la fractura supracondilia de húmero, aunque no es esto totalmente exacto, lesión del nervio mediano y la arteria braquial. ¿Okay? El codo del tenista, epicondilitis. Codo del golfista, epitrocleitis. Codo del tenista usualmente por el epicóndilo, ¿no? Por el revés. Y golfista es al revés, usualmente por la lesión en la epitróclea. La luxación de codo suele estar asociado a suele ser una luxación posterior. El manejo, como en todas las luxaciones, suele ser ortopédico a menos que haya lesiones asociadas. La subluxación del codo consiste en el desplazamiento de la cabeza del radio por fuera del ligamento anular. ¿En quiénes es frecuente la subluxación del codo? El codo de la niñera, codo de la madrastra, en niños pequeños, ¿no? De 1 a 4, 1 a 5 años. ¿Y cuál es el mecanismo de lesión? La tracción en pronación. Por eso también le llaman la pronación dolorosa. ¿Ok? Lo jalan con el codito pronado.
La maniobra de reducción en la luxación de codo incluye la extensión, la supinación y la flexión. ¿Okay? Extender, supinar y flexionar. Codo de la niñera. ¿En quiénes es frecuente la fractura de cúbito? En agresiones. Recuerden, radio se lesiona en caídas, cúbito en golpes, agresiones. La fractura de olecranon puede ocasionar lesión de ¿qué? La fractura de olecranon puede lesionar, estar asociada a codo anterior, a luxación de codo anterior. La fractura de Coles es una fractura intraarticular, una fractura extraarticular de la metáfisis distal del radio. Es importante el Coles. Coles es extraarticular y es del radio. Y es una fractura distal. El mecanismo, caída sobre la mano en dorsiflexión. ¿Ok? Fractura de Coles, caída sobre la mano en dorsiflexión. Que es lo mismo que decir caída sobre la palma. Signo de la fractura de cúbito, el signo del bastonazo, ¿no? Cuando son agresiones. La luxofractura de Montegia, luxación proximal del radio, de la cabeza del radio, con una fractura proximal del cúbito. O sea, lo que se luxa es la cabeza del radio. Galeazzi es una luxofractura, una luxación radiocubital distal. Aquí la luxación es distal, el cúbito se desprende del radio y hay una fractura distal del radio. ¿Okay? Lo que más suele venir suele ser Montegia, pero conozcan los dos. La luxofractura de Lopresti incluye fractura de la cabeza de radio con lesión de la membrana interósea. Bien. En la fractura de Coles puede haber desviación dorsal. De esa desviación dorsal es donde viene el signo, que es el signo del dorso de tenedor, signo de la bayoneta, signo de Laugier. Bien. El nervio asociado en la fractura de Coles es la lesión del nervio mediano. Es el nervio frecuentemente lesionado. ¿En qué dirección se desvía la fractura de Smith? Smith se desvía hacia adelante, hay una desviación ventral. Y los signos en la fractura de Smith incluyen el signo de la pala de jardinero. El tratamiento ortopédico en la fractura de Coles incluye la reducción e inmovilización con yeso braquiopalmar por el tiempo que dure la consolidación. El mecanismo de la fractura de Goyrand-Smith suele ser caída sobre el dorso de la mano. Entonces, Coles cae sobre la palma en dorsiflexión y Smith cae sobre el dorso. ¿Ok? Bien. La fractura intraarticular distal del radio, la fractura de Rea-Barton, o simplemente fractura de Barton. La diferencia es que Barton es intraarticular y Coles es extraarticular. ¿Okay? A la fractura del conductor, del chofer, se le denomina la fractura de Hutchinson. La fractura distal del radio y de la apófisis estiloides del cúbito, que es como una fractura doble, ¿no? De la apófisis estiloides del cúbito y la parte distal del radio, es una fractura de los dos. Eso es Gerard Marchand. La fractura distal del radio con lesión de rodete en cúbito, o sea, se rompe el radio, ¿no? Pero el cúbito tiene una lesión en rodete, como en torus, por aplastamiento. Esa es la fractura de Schiller. La fractura del radio por compresión por el semilunar die punch. O sea, en realidad no es que se rompa, sino el semilunar impacta en el radio. Le genera una impactación. Eso es die punch. El mecanismo de la fractura de escafoides es la caída sobre la palma de la mano, igual que Coles. Y la clínica característica la clínica de la fractura de escafoides es dolor en la tabaquera anatómica. ¿Okay? La radiografía en la fractura de escafoide es que sea esta normal, usualmente. El estudio de elección es la resonancia o la tomografía. Decíamos la tomografía, pero ya actualmente la resonancia ha superado, ha mejorado bastante y tiende a dar mejores imágenes. Si les ponen las dos claves, resonancia y tomografía, en estos huesos cortos marquen resonancia. Tiende a dar ya hoy en día una imagen precoz
mucho más importante. El tratamiento de la fractura de escafoides es la inmovilización de la muñeca y el pulgar. ¿Okay? La inmovilización de la muñeca y el pulgar, una inmovilización precoz. La fractura oblicua de la base del primer metacarpiano con desplazamiento del pulgar es la fractura de Bennett. La famosa fractura de Bennett. Pero cuando tiene desplazamiento, ¿no? Es desplazado por el abductor largo del pulgar. El primer dedito se desplaza hacia la zona proximal. Pero si no hay desplazamiento, la fractura de Rolando. La fractura del quinto metacarpiano, fractura del boxeador. Puede ser a nivel de las falanges o incluso de los metacarpianos, fractura del boxeador. La lesión del extensor de la falange distal, el dedo en martillo. Bien. El dedo en martillo, usualmente por lesiones en las cuales el extensor suele lesionarse y ya no pueden extender, ¿no es cierto? La lesión de los flexores de los dedos por inflamación de las vainas sinoviales suele ser el dedo en gatillo. Inflamación de la aponeurosis de la palma de la mano, Dupuytren, y cursa con, ahí vemos, con flexión del cuarto y quinto deditos. El cuarto y quinto dedo se van flexionando, ¿no? Primero el quinto, luego el cuarto y así puede ir progresando incluso. El tratamiento de la enfermedad de Dupuytren es que esa aponeurosis que está inflamada e incluso fibrosada se seccione, una fasciotomía, como si fuera un síndrome compartimental que está comprimiendo los nervios. El síndrome del túnel del carpo consiste en una inflamación del retináculo de los flexores y ¿qué nervio compromete? El nervio mediano. ¿Cuál es la clínica? Parestesias de los 3 primeros dedos, eso es lo más común. Pero además hay una hipotrofia aquí voy a poner una hipotrofia de la zona tenar. Y en general hay dificultad en el movimiento de todo aquello que inerve el nervio mediano. 1, 3, 4. El movimiento de qué dedo está comprometido, el pulgar, porque el pulgar tiene la mayoría de sus músculos, no todos, la mayoría de sus músculos inervados por el mediano, sobre todo el oponente. ¿A qué signo corresponde el dolor y parestesias en la flexión de la muñeca? Cuando hay parestesias a la flexión de la muñeca es Fallen. Cuando hay parestesias al percutir, eso es la maniobra de Tinel. ¿Qué músculos están hipotrofiados? Los músculos de la zona tenar. No, acá es principalmente de la zona tenar. En síndrome de túnel del carpo es tenar. Hipotenar no. Hipotenar no porque hipotenar está más relacionado al nervio cubital. ¿Ok? En el estudio de confirmación en el síndrome del túnel del carpo, la electromiografía. La secuencia de tratamiento es, en los casos leves, iniciales, manejo del dolor con antiinflamatorios, con AINES. Luego, por supuesto, ese manejo del dolor incluye terapia física, ¿no? Terapia física, fisioterapia, eso es importantísimo. Si no funciona, hay que infiltrar con corticoides. Y eventualmente hacer una cirugía descompresiva en casos severos. Tenosinovitis de Kervain, lesión del abductor largo y extensor corto la lesión del abductor largo y extensor corto del dedo del pulgar, ¿no? Kervain, el famoso ABLEC, abductor largo y extensor corto, ¿ok? Recuerden que aquí la maniobra, la prueba clínica es de la Finkelstein. La deformidad de Sprengel, aquí se ha colado uno, nos hemos ido de la mano al otro lado. La deformidad de Sprengel afecta al omóplato. Cuando el omóplato, la escápula, no termina de descender correctamente en el descenso embriológico y nacen con una jorobita. El músculo comprometido en la limitación a la abducción inicial del hombro es cuando no se puede abducir correctamente, es el supraespinoso. El músculo supraespinoso. Los gangliones son dilataciones de las vainas sinoviales, que aparecen principalmente en la zona de la muñeca o incluso al nivel del metacarpo o entre los deditos. La prueba clínica para la tenosinovitis de Kervain es Finkelstein. ¿Okay? El síndrome de compresión del canal de Guyon. Guyon está asociado al nervio cubital, así como túnel del carpo al mediano, Guyon al cubital. ¿Ok? Bien.
La principal indicación quirúrgica de los gangliones, el que aparece en la muñeca y demás, la cirugía es de cuando se hace cuando casos son sintomáticos, dolor por ejemplo, o hay dificultad para la movilidad, dificultad en el movimiento. ¿Qué zona es más frecuente en la fractura ¿en qué zona es más frecuente la fractura de pelvis? En el pubis, principalmente. El mecanismo de lesión en pelvis suelen ser accidentes de tránsito y el estudio que requieren es una tomografía pélvica, el estudio de lesión, porque además recuerden que puede haber zonas de lesión del retroperitoneo. El manejo inicial de la fractura de acetábulo, ojo, acetábulo. Cuando el acetábulo se lesiona hay que separar el fémur. Por lo tanto, hay que hacer una tracción con soporte progresivo de peso. El manejo en la fractura no desplazada del acetábulo, cuando el acetábulo no está desplazado, hay que hacer una tracción, pero si ya está desplazado, hay que hacer un manejo quirúrgico. Esto corresponde a los principios propios del manejo de las fracturas, ¿ok? La medida inmediata ante pelvis inestable y hay shock, ojo, pelvis inestable y shock, binder pélvico. El binder pélvico es una especie de cinturón de faja que se coloca alrededor de los trocánteres. De hecho, la siguiente, 154. Sitio correcto de colocación del binder a nivel de los trocánteres mayores. Bien. Cadera. ¿En qué dirección ocurre con frecuencia el desplazamiento? En la luxación de cadera suele ser posterior. La más frecuente de todas es la posterior. ¿Cuál es el mecanismo? Por accidentes de tránsito del copiloto. Y en el caso de la luxación anterior, motociclistas o deportistas. Posterior automóvil, anterior motociclistas y deportistas. La posición en luxación de cadera posterior, aquí la rotación interna, la aducción y la semiflexión. La posición en la posterior, la del pudor, ¿no? la palta. P de pudor. La fractura asociada a la luxación de cadera posterior suele ser la fractura de acetábulo. Puede fracturarse también cuello de fémur, pero con cierta frecuencia mayor el acetábulo. Bien. La posición en cadera anterior es rotación externa, abducción y flexión. Así, ¿no? Ya también anterior con AD abierto, rotado hacia afuera, abducido y flexionado. El tratamiento de la luxación de cadera posterior, que es la más frecuente, reducción precoz, inmovilización y rehabilitación. ¿Ok? ¿En quiénes es frecuente la fractura del cuello del fémur? Fractura de cuello de fémur en abuelitos con osteoporosis, abuelitos osteoporóticos, con el hueso debilitadito, ¿no? La fractura de la diáfisis del fémur es común en jóvenes y el mecanismo suele ser grandes traumas, ¿no? Accidentes de tránsito. Suele lesionarse la estructura vasculonerviosa lesionada en las fracturas distales, en la parte distal del fémur, ya cercano a la tibia, suele ser la arteria poplitea, por eso suele llevar al síndrome compartimental. La estructura lesionada en la fractura del cuello del fémur, los vasos circunflejos mediales. A esto. Se lesiona el cuello y eso puede llevar a la necrosis. El problema de la lesión de los vasos circunflejos es la necrosis de la cabeza. Y el problema de la arteria poplitea es que puede llevar al síndrome compartimental. Y el problema en diáfisis es que se lesionen los vasos femorales, o la arteria femoral, por ejemplo, ¿no? Y eso puede llevar al shock incluso. Complicación asociada a fractura de cuello de fémur, la necrosis avascular. La posición del miembro inferior en la fractura del cuello de fémur, acapre, acortamiento, aproximación y rotación externa en las fracturas de cuello. ¿Qué estructura se lesiona en la fractura de diáfisis? Hay lesión arterial. La arteria femoral es una de ellas. Por eso esta genera shock. ¿Ok? Entonces, en general, con el fémur, arriba, vasos circunflejos, necrosis. Al medio, vasos arteriales femorales, shock. Y abajo, vasos poplíteos, y eso genera síndrome compartimental. Cada lesión, desde arriba hacia abajo, puede traer una complicación.
¿Ok? Muy bien. La complicación asociada al compromiso de la arteria femoral suele ser precisamente el shock hipovolémico. El tratamiento de la fractura no desplazada del cuello del fémur, no desplazada, una osteosíntesis, una fijación con tornillos. Si está desplazada, hay que desplazada, sobre todo Garden 3 y Garden 4, que ya puede generar necrosis, hay que colocar prótesis, parcial o total. ¿Ok? La parcial en mayores de 65, 70 años, de baja capacidad funcional, y la total en menores de 65 años y o con buena capacidad funcional de realización de actividades propias diarias. En abuelitos, justamente eso, ¿no? La prótesis parcial o hemiartroplastía o prótesis total o artroplastía total. El tratamiento en la fractura de la diáfisis del fémur en niños es principalmente ortopédico. El tratamiento de la fractura no desplazada en adultos es el clavo endomedular. Recuerden que los huesos largos gruesos como el fémur pueden requerir clavo endomedular, a diferencia del húmero, el radio, etcétera, que pueden requerir placa con tornillos. ¿Ok? El tratamiento de la fractura desplazada de la diáfisis del fémur suele ser la colocación de un cavito endomedular. Acá hay un error, disculpen. No, tengo que corregir este concepto. Si está no desplazado, no es clavo endomedular. Disculpas, el desplazado es concepto básico. El desplazado es el que requiere osteosíntesis, pero el no desplazado es un manejo ortopédico, probablemente un yeso que vaya desde la pelvis hasta el pie, un yeso pelvipedio, que en general tiene que estar inmovilizado porque no se ha desplazado, salvo situaciones especiales individualizadas que requieran una reconstrucción mucho más rápida, pronta, que pueden requerir osteosíntesis. ¿Ok? ¿En quiénes es más frecuente la luxación de rodilla? Los accidentes de tránsito o lesiones deportivas, ¿no? Las lesiones en la rodillita. La estructura que se lesiona en la luxación de rodilla, el van ciático popliteo. Y eso recuerden que puede llevar al síndrome compartimental, ¿no? La luxación de rótula. Una cosa es la luxación de rodilla, en la cual la tibia se puede ir por detrás del fémur, es la rodilla. Y otra cosa es la luxación de rótula, en la cual la bolita, la rótula esta se va hacia un costado. Se lateraliza o se va al medio, ¿no? ¿En quiénes es frecuente esta luxación de rótula? En las mujeres con obesidad, mujeres obesas principalmente. El menisco más frecuentemente lesionado es el menisco interno. ¿Qué posición adopta el miembro en la luxación de rótula? El genuvalgo, ¿no? Eso va de la mano con el de arriba. La luxación de rótula está asociado a genuvalgo y es muy común en mujeres con obesidad. ¿Ok? En la luxación de rótula, el ángulo Q suele ser, es decir, la desviación del eje del fémur, ¿no? Con la tibia, ese eje, ese angulito, suele ser mayor a 15 grados. Por eso decimos que hay un valgo. La atrofia asociada a la luxación de rótula es la de los músculos cuádriceps. La luxación de rótula está muy asociada a atrofia y debilitamiento del músculo cuádriceps. Por eso parte del tratamiento en la fisioterapia suele incluir un fortalecimiento de los cuádriceps. ¿Okay? La clínica de la luxación de rótula incluye deformación, dolor y disfunción, como cualquier tipo de luxación. En el caso de los meniscos, el patrón frecuente en la lesión de meniscos, ya hemos visto que el menisco interno es el más común, es en asa de Balde. ¿Y cuál es la clínica de esta lesión? El bloqueo articular. Sobre todo el bloqueo a qué movimiento? Al movimiento de la extensión. Hay limitación a la extensión. Por eso es que cuando está en reposo la persona duele menos. Cuando ella empieza a caminar empieza a doler más. Peor si es que tiene que subir escaleras o algo. Dolor, bloqueo y por supuesto disfunción. El estudio de elección en la lesión de meniscos es la resonancia magnética. Si ya entramos a la lesión de ligamentos son esguinces. ¿Qué generan los esguinces? Dolor e inestabilidad.
¿Ok? Signos característicos de la lesión del ligamento cruzado anterior. Aquí el cajón anterior, el signo de Latchman, el pivot shift. Eso es en el anterior. Pero si son de los colaterales, de los costaditos, signo del bostezo. Se lateraliza la tibia. Cajón anterior, ligamento cruzado anterior, bostezo, la lateralización en el caso de colaterales. ¿Ok? El signo del cajón posterior. El signo del cajón posterior o lesión del salpicadero está presente en lesión del ligamento cruzado posterior, ¿no? Fácil porque es cajón posterior. El dolor y la inestabilidad asociado a la lateralización de la tibia corresponde a lesión de ligamentos colaterales. Recuerden, el bostezo, ¿no? La inestabilidad al lateralizar se refiere al bostezo. Bien. El tratamiento de la luxación de rótula incluye la reducción precoz, la inmovilización, la rehabilitación. Es el tratamiento de la luxación de la rótula. Y el tratamiento en la lesión de meniscos, la artroscopía. ¿Ok? Muy bien. Vamos con tibia peroné. La fractura de tobillo más común es la fractura del malleolo externo, la parte que está, la parte más distal del peroné, ¿no? Esa es la más común. La estructura lesionada en la fractura de la cabeza del peroné, la lesión del nervio peroneo común. Y la lesión de este nervio, cuando hay fractura de cabeza de peroné, hace que la persona adopte ¿qué posición? Del pie caído, ¿ok? Por pérdida de la inervación de los músculos del compartimento anterior de la pierna. El tratamiento de las fracturas de tibia estables incluyen ya la colocación de un yeso muslopedio. Recuerden que si está estable, no desplazado y demás, es manejo ortopédico. Y eso va desde el muslo hasta el pie. A veces puede decir cruropedio, o sea, desde la zona crural hasta el pie. No confundan con el fémur, que es pelvipedio, más arriba. Si la fractura es inestable, al ser un hueso largo, usualmente clavos endomedulares asociados a placas con tornillos si es que son necesarios. ¿Bien? El tratamiento de las fracturas de tibia abiertas, grado 1. Grado 1 es bastante leve, una herida limpia, así que usualmente suele ser un manejo similar al de una fractura cerrada. Pero si ya estamos en grado 2 o 3, si estamos en grado 2 o 3, ya el manejo es quirúrgico, ¿no? Y al ser una fractura abierta, expuesta, la fijación ya no suele ser interna con osteosíntesis, sino suelen ser externas con osteotaxis. La estructura lesionada asociada a la fractura del calcáneo, el calcáneo está asociado a la lesión del raquis, de la columna raquídea, de la columna vertebral, ¿no? A nivel lumbar. Las lesiones de las articulaciones proximales del tarso corresponden a las lesiones de Chopard. Las proximales, es decir, entre la primera línea, que es astrágalo calcáneo, y cuboides, navicular y demás. Esa es la línea de Chopard. Y Lisfranc a las distales, la siguiente línea que conecta con los metatarsianos. ¿Ok? Esos son los huesitos del pie. Entonces, Chopard, la proximal, Lisfranc, la distal. Y justamente la 204, las lesiones de las articulaciones distales del tarso corresponden a las lesiones de Lisfranc. Bien. La lesión del quinto metatarsiano, fractura de Jones. La abulsión de la base del quinto metatarsiano, acción del músculo peroneo lateral corto. La abulsión de la base del quinto metatarsiano. Eso suele ser la fractura de la bailarina, ¿no? Cuando está ahí hiperflexión. La abulsión de la base del primer metatarsiano es la acción del músculo peroneo lateral largo. ¿Ok? La fractura por fatiga de la cabeza del cuello del segundo o tercer metatarsiano, las fracturas por fatiga, la lesión del recluta o lesión del soldado. ¿Ok? Muy bien.
La subluxación atlo-axoidea corresponde a la enfermedad de Grisel. Grisel es cuando hay una luxación entre el atlas y el axis, primera y segunda vértebras. Pie equino ocurre, pie caído, ya lo vimos, por lesión del nervio peroneo profundo o tibial anterior. O podría ser más arriba, ¿no? Por lesión en el peroneo común. Pie plano usualmente está asociado, entre otros factores, a hiperlaxitud de tejidos. El pie sambo, que es el pie ya al revés, el pie bot, el oligohidramnios, abridas intrauterinas y se tuerce, se desvía el piecito del bebé, ¿no? El pie cabo es el que ya también tiene demasiado arco, ¿no? Ese está asociado a problemas neurológicos, a hipertonía muscular. La posición del pie plano, el pie plano suele ser un prono valgo, es el que no tiene arco. El pie sambo suele estar en equino, varo, aducto, supino, el evade. Luxación congénita de cadera, factores asociados, para empezar, parto podálico, principalmente en mujercitas. ¿Ya? Son los principales factores de riesgo, niñas. En luxación congénita de cadera hay limitación de movimientos de la abducción, que ocurre por hipotrofias del glúteo medio, del glúteo menor, entre otros. ¿No? Ojo que esto, más que esta limitación, no es por la hipotrofia, están asociados. En realidad todo ocurre por el desplazamiento posterior. Recuerden que la cadera se desplaza hacia atrás también. Ese desplazamiento posterior lleva a la hipotrofia y esta hipotrofia y en general lleva a la abducción también. O sea, están relacionados todos los elementos acá. ¿Ok? La maniobra que luxa, cuando hacen el estudio, es la maniobra de Barlow y la maniobra que reduce es la maniobra de Ortolani. La asimetría de los miembros inferiores cuando estudian luxación congénita de cadera es Galeazzi. Trendelenburg es la claudicación, la cojera en la marcha. Y este Trendelenburg usualmente asociado también a la atrofia de músculos abductores, ¿no? el glúteo medio, el glúteo menor. El estudio de elección en luxación congénita de cadera en menores de 4 a 6 meses, la ecografía, menos de 4 a 6. Y en mayores de 4 a 6 meses, la radiografía. Recuerden que cuando les viene ya una edad específica, para efectos de examen solemos considerar 6 meses como punto de corte. Pero lo ideal es entre 4 a 6, donde ya hay una transición de los estudios de elección acá. ¿Ok? Muy bien. El tratamiento es con la colocación de arnés de Pavlik. El arnés de Pavlik. ¿En qué posición se coloca el arnés de Pavlik en el tratamiento? En abducción. ¿Ok? Recuerden que este arnés, ¿hasta qué edad se coloca? Se indica hasta los 6 meses. Ahora, ¿puede ser después? Sí, sí puede, solo que ya suele reducirse ya un poco el éxito. ¿Ok? El manejo quirúrgico de la luxación congénita de cadera, que incluye la liberación capsular y una tenotomía de los aductores. Idealmente arnés de Pavlik, pero si es que ya vamos a tratamiento quirúrgico, liberación de la cápsula y tenotomía. Recuerden que al haber hipotonía de los abductores, los que están hipertónicos son los aductores y esos se tienen que liberar. Bien. ¿En qué consiste la enfermedad de Perthes? Perthes es una necrosis de la cabeza femoral. ¿Y en quiénes es común? En niños pequeños entre los 3 a 8 añitos. ¿Qué clínica? Dolor en la cadera con cierta irradiación hacia la rodilla. Duele la caderita y va hacia la rodilla. Principal causa de dolor de caderita unilateral en los niños, ¿no? El diagnóstico diferencial es la epifisiolisis femoral. Lo vamos a ver luego. El tratamiento en la enfermedad de Perthes, aunque es un tratamiento ya un poco antiguo, ya hoy en día se tiende a ser un poco más conservador, hay que hacer un reposo con tracción del miembro inferior. Bien. El paciente típico con epifisiolisis femoral es un adolescente con sobrepeso. El hallazgo típico de la epifisiolisis, recuerden, hace un rato en Perthes vimos que era dolor en la caderita, ¿no? Aquí en epifisiolisis es una rotación externa obligada al flexionar la cadera. Le hacen flexionar y el niño tiene que rotarla, o sea, flexiona y la rota.
no la flexiona derechita la cadera, termina desviándose hacia un lado. La línea radiográfica utilizada para detectar epifisiolisis, o sea, en la epifisiolisis, igual ustedes tienen que hacer una radiografía y eso tiene tiene un nombre, es la famosa línea de Klein. ¿Cuál es la línea de Klein? La línea de Klein en la epifisiolisis se refiere a esta de acá. Eso es una normal y esto probablemente es una epifisiolisis, ¿no? Probablemente. Esta es la línea de Klein. Esta, comparen con la otra, ¿no? El ángulo que suele tener la unión entre la zona del trocánter, bueno, lo he exagerado, con el borde de la cabecita. Tiene que tener cierta angulación y cuando se va aplanando, entonces es muy probablemente, hay asimetría, es probable que haya una epifisiolisis. El manejo de la epifisiolisis es una fijación con tornillo. Lo que llamaríamos una fijación con tornillo ya vendría a ser una desis de la epífisis, o sea, epifisio-desis como tratamiento. La escoliosis ocurre por una alteración estructural, mientras la pseudoescoliosis es una suma de factores, entre ellas la hiperlaxitud, discrepancias de longitud, espasmos, dolor, posturas. Si se dan cuenta, son cuestiones un poco más funcionales, ¿no? No tanto por una deformación de los huesos en sí. ¿Qué test hace que se diferencie escoliosis de pseudoescoliosis? El test de Adams. ¿Qué ángulo usamos? El ángulo de Cobb. ¿A partir de qué ángulo se suele indicar manejo quirúrgico? Cuando el ángulo de Cobb es mayor de 40 a 50 grados. ¿Y en qué consiste el manejo quirúrgico? En fijación de las vértebras en una posición correcta, la artrodesis. Así como la epífisis la fijaban ustedes. En este caso es la articulación, ¿no? La artrodesis. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente en los huesitos? El tumor benigno más frecuente es el osteocondroma. No confundan con el osteosarcoma. La localización más frecuente de estos tumores benignos es a nivel de la metáfisis de huesos largos. El tumor maligno más frecuente, en general en los huesitos, así como en el hígado, son las metástasis. Y los tumores primarios, los que nacen en el huesito, los que nacen en otro lado y van como metástasis, vienen de la mama, de la próstata, del riñón, del pulmón, de las tiroides, etc. Principalmente mama en las chicas y próstata en los chicos. Los cánceres primarios, ojo, pero los que se originan en el hueso son principalmente los osteosarcomas a la cabeza. Luego vienen condrosarcomas, los tumores de Ewing, etc. ¿Ok? Osteosarcomas. Localización frecuente de los tumores primarios. Los que nacen en el hígado suelen estar a nivel de las metáfisis, ¿no? Las partes extremas de los huesos largos, generalmente fémur, tibia. El sarcoma de células redondas, o para ser más exactos, aunque no es exactamente igual, no todos los sarcomas de células redondas son tumores de Ewing. Especifiquemos el tumor de Ewing, que en este caso es más común en niños y adolescentes. ¿Qué neoplasia está asociada a retinoblastoma? Antecedente retinoblastoma, osteosarcoma. Signos radiológicos del osteosarcoma, signo del sol naciente, triángulo de Cotman. Signos radiológicos del sarcoma de Ewing, capas de cebolla. ¿Cuál es el tratamiento de los osteosarcomas y condrosarcomas? Usualmente son manejo quirúrgico, asociado por supuesto a quimioterapias y demás, mientras el sarcoma de Ewing es un tratamiento ya más multimodal, quimioterapia principalmente, y de acuerdo a la evolución se hace algún tipo de control asociado con curetaje, resección y radioterapia asociadas. Entonces, en ambos casos son manejos multimodales. Predomina el manejo médico en Ewing y predomina el manejo quirúrgico en los osteosarcomas, que son más frecuentes. El tumor óseo benigno con dolor nocturno, cuando les hablan de dolor nocturno que mejora con AINES, tumor benigno, el osteoma osteoide, ese es dato característico. Tumor benigno y mejora en la noche. El hallazgo radiológico típico del osteoma osteoide suele ser el nidus radiolúcido. No confundir con sol naciente, capas de cebolla. En osteoma osteoide es nidus radiolúcido. Tumor de células gigantes, que son mucho menos frecuentes, pero ya ténganlo como datos, se suelen localizar en las epífisis y su
dato suele ser lesión en burbujas de jabón. ¿Ya? Como globitos aparecen, ¿no? El tumor epifisiario benigno típico del adolescente es el condroblastoma. No es lo mismo que condrosarcoma, que ya es maligno, ¿no? La lesión típica del sarcoma de Ewing se localiza en las diáfisis de huesos largos. Osteosarcoma y condrosarcoma estaban en las zonas distales y al centro, en la diáfisis, suele estar el sarcoma de Ewing. La traslocación clásica del sarcoma de Ewing, valdría la pena saberlo, un dato cromosómico, como por si acaso. Esa traslocación está a nivel de 11-22. Acuérdense del datito. 11-22. Se duplica nomás. 11 por 2. T de tumor. 11 por 2. 11-22. Clasificación de las fracturas fisiarias. Otros conceptos. A partir de acá es una miscelánea. Aquí ya no hay secuencia de temas exactos. Va a ser ya diferentes conceptos adicionales. La clasificación de las fracturas de la fisis corresponde a la fractura de Salter-Harris. Salter-Harris 1, solo la fisis. Salter-Harris 2, fisis y metáfisis. Salter-Harris 3, fisis y epífisis. Y Salter-Harris 4, metáfisis, fisis y epífisis. ¿Ok? Todo, se atraviesa todo. ¿Ok? Más o menos así, ¿no? ¿Ok? Solo la fisis, ta. Fisis y metáfisis, ta. Fisis y epífisis, ta. Fisis, metáfisis y epífisis, todo, fa. ¿Ok? Así de sencillo, no es difícil esto. Salter-Harris 5, la compresión, ya cuando se aplasta, así como las fracturas en torus, algo así, ¿no? El Salter-Harris de estos con mayor riesgo de detención del crecimiento es justamente eso. Cuando hay compresión de la fisis, se daña la zona del cartílago de crecimiento. Entonces, es mejor que se rompan, porque finalmente hay procesos de cicatrización, a que termine comprimiéndose, porque la compresión es la que lleva a la detención del crecimiento por daño de esa zona cartilaginosa. La fractura de la primera vértebra por exceso de carga, eso suele ser un caso clínico que se pregunta, la fractura de Jefferson. La clasificación de las fracturas intracapsulares del cuello femoral. Cuando hay fracturas del cuello femoral, la clasificación de Garden, ¿no? de la de los ancianos. El momento recomendado para la cirugía de fractura de cadera en el adulto mayor estable. ¿En qué momento se suele operar la fractura de cadera? Dentro de las 24 o 48 horas de haberse estabilizado. ¿Ok? El tendón del manguito rotador que se lesiona con más frecuencia es el supraespinoso. La prueba clásica para la lesión de meniscos, recuerden, es la prueba de McMurray. Y para ligamento cruzado anterior es la prueba del cajón anterior. La fractura de Segond se asocia frecuentemente a una lesión de ligamento cruzado anterior. Es una fractura en las zonas de inserción del ligamento. Una fractura bastante pequeña, pero suele estar asociado. La triada infeliz o triada fatídica de la rodilla es la lesión de todo, ¿no? Ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial o colateral interno y menisco medial, que son los más frecuentes. O sea, todos los más frecuentes se lesionan a la vez y eso es lo que conocemos como triada fatídica, triada infeliz. Una rótula alta tras trauma y pérdida de extensión activa, ¿qué sugiere? Rotura del tendón rotuliano. Ojo, en realidad esta parte es lógica, ¿no? Porque es tibia, fémur y por arriba el cuádriceps, por abajo el tendón rotuliano. Si la rótula está alta es porque su ligamento o tendón rotuliano abajo se ha roto, por eso se eleva. ¿Ok? Si la rótula está baja, entonces el problema es una rotura del tendón del cuádriceps. O sea, tendón rotuliano abajo, la rótula se sube. Arriba es cuádriceps, si se lesiona, la rótula se baja. Es lógica nada más. Fractura del peroné asociada a lesión de sindesmosis de la membrana interósea y el tobillo, Mason-Knupp. Recuerden que este es el equivalente al Essex Lopresti del miembro superior. Según Ottawa, es una clasificación, el dolor maleolar más incapacidad para dar 4 pasos requiere radiografía de tobillo.
Si les duele el maléolo y no pueden dar 4 pasitos, muy probablemente una lesión importante en el tobillo y requiere radiografía. Es un datito así aislado, ¿no? Ángulo radiográfico que disminuye en la fractura del calcáneo, el ángulo de Böhler. Esto sí lo tienen en su teoría, ¿no? El ángulo de Böhler, que tiene que ver con la posición cuando el calcáneo se lesiona, cuando hay fractura de calcáneo, este ángulo, por el hundimiento del hueso, suele cambiar. ¿Okay? El hallazgo sugestivo de lesión de Lisfranc. ¿Se acuerdan? Lisfranc era las lesiones de la parte distal del pie, ¿no? De los huesitos distales. Cuando hay equimosis, caída y equimosis en la zona plantar, piensen en Lisfranc primero. Necrosis avascular del semilunar, cuando el semilunar, acá, el que está al costado del escafoides, hace necrosis avascular, es el equivalente a Perthes, pero Perthes es en la cadera. Aquí en el semilunar, enfermedad de Kimbok. El polo del escafoides con más riesgo de necrosis avascular, el polo proximal. Por eso decimos necrosis avascular proximal. ¿Por qué? Porque el escafoides tiene una irrigación retrógrada, ¿no? Una rama que viene desde el radial. El germen más frecuente de la artritis séptica es el Staphylococcus aureus, igual que en la osteomielitis. Y el procedimiento diagnóstico ideal es la artrocentesis. Y hay que cultivar, por supuesto, ¿no? Tratamiento de la artritis séptica, drenaje urgente y antibióticos. Cuando hay osteomielitis asociado a enfermedad falciforme, salmonela. Osteomielitis y enfermedad falciforme es igual a salmonela. Osgood-Schlatter, recuerden que es un dolor en la rodilla por tracción de la tuberosidad tibial. Una apofisitis, un arrancamiento de la apófisis porque la tuberosidad tibial se desprendió. La clínica característica de Osgood-Schlatter es dolor a nivel de esta prominencia tibial en niños, adolescentes que están activos, ¿no? La lesión del nervio radial trae usualmente limitación a la extensión. Por eso la mano se cae, la muñeca se cae, ¿ok? Y los dedos también, porque todos los extensores se dañan. La lesión del nervio peroneo común trae principalmente, eso ya lo hemos visto hasta 2 veces, pie caído, pie equino. La lesión crónica del nervio cubital que puede producir la famosa mano en garra, ¿no? Y la del nervio mediano, la mano del predicador. ¿Ok? Muy bien. Bien, doctores, esto fue las fijas de traumatología. Muchas gracias.